ritmo y con calma, es un viaje hacia el bienestar. Con Meeting Silva vas a empezar, con Meeting Silva e inspiración. La puerta abierta, saludablemente empezó a cambiar. Bueno, así pasó la primera parte de la entrevista con el doctor Jair Molina. Como se habrán dado cuenta, el doctor Molina primero sabe mucho, pero también es un muy buen docente porque tiene explicaciones muy fáciles para poder entenderlas. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, es decir, simplificar un poco lo que muchas veces, sin quitar, digamos, la parte científica, pero simplificarlo. Y el doctor creo que lo está explicando bien, porque bueno, es muy recurrente, son estas enfermedades como la acidez, a veces que se torna crónica, como por ejemplo el estreñimiento. Son cosas muy interesantes e importantes que nos ayudan a vivir mejor. Vamos a ver la segunda parte con el doctor Jair Molina y ya volvemos. Un programa que te hace soñar. Ir educando o reeducando tu cuerpo. Perfecto. Así que esa podría ser una solución en caso de que sea posible para ti. Eso es muy importante, porque bueno, la gente nos consulta y yo creo que es un tema que, aunque parezca muy simple, muy liviano, no es tan liviano, porque verdaderamente después nos afecta porque uno empieza a perder. Sí, claro, totalmente. Empieza a perderla, ¿no? Se empieza a acostumbrar. Jair, yo sé que no es tu tema, pero te quiero hacer esta pregunta. En el caso de las diarreas, ¿me entendés? Vos sos especialista, digamos, en cirugía, pero bueno, te hago esta pregunta porque hoy en esta época estival, sobre todo en verano, es mucho calor, y nosotros estamos en el norte, porque estamos en Tucumán, se sufre mucho de la diarrea y de la diarrea sobre todo en niñitos, ¿no? ¿Cuál es la situación ahí? ¿Por qué se produce toda esta situación? ¿Cómo influye el calor? Bueno, la diarrea tiene múltiples causas. Depende si es en niño, si es en adulto, si es en anciano, tiene múltiples connotaciones. Pero en sí la diarrea es producto de un desequilibrio. Desequilibrio que entre lo que tu cuerpo, el agua que puede absorber y de la que elimina. Si tiene mucha agua, va a eliminar mucha materia fecal líquida. Ahora, ¿por qué se ocasiona esto? Esto puede ser lo más frecuente por causas virales, por ejemplo, que es la diarrea frecuente, que de pronto me da a mí, te da a ti, le da al vecino, que pareciera que todo el barrio tuviera. Generalmente puede ser por causas virales, o si es una diarrea bacteriana, esa diarrea que se acompaña de fiebre, de moco con la materia fecal, de sangre con la materia fecal, ya es una diarrea bacteriana que requiere antibióticos. Pero si no tienes ni fiebre, no tienes moco, no tienes sangre, es una diarrea que con la hidratación se soluciona. Pero ahí viene el problema. En verano, las personas necesitan mucha más hidratación para la misma diarrea en comparación a que se le diera en el invierno. Y como la gente no se hidrata cuando tiene diarrea en verano, por eso tiene síntomas más floridos, se notan más los síntomas, por la hidratación. Ahora, es importante saber por qué causa, por qué te pasa la diarrea. Estás tomando agua que no está filtrada, o si ves que tu agua no es filtrada, la puedes hervir, lavar bien las frutas, es fundamental, los vegetales, es fundamental lavar bien todo. Con esos pequeños pasos, te estás evitando el 80% de las diarreas. Perfecto. Con eso, o sea, con la prevención que tú mismo puedes hacer en tu casa, te estás evitando las diarreas, básicamente. Y la deshidratación, pues. Y la deshidratación, sobre todo en verano, más allá que hace mucho más calor. Sí, acá hace muchísimo calor. Nosotros hemos pasado. Bien, vos sabés que hablando de esto, bueno, hemos visto el tema de la diarrea, que es muy importante porque es un tema que se da mucho en nuestro país, sobre todo
en verano. Ahora, tengo una preguntita. ¿Qué son las úlceras estomacales, por ejemplo? Primero, las estomacales, ¿por qué se producen? ¿Cómo nos afectan, digamos, en nuestra vida cotidiana? ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos una úlcera? Porque a veces hay Claro. dolencia. ¿Cuáles son los síntomas, digamos, que tienen que tener en cuenta? Pero ¿por qué se producen de ahí? Bueno, para entender esto, imagínate lo siguiente. Imaginémoslo que el estómago es literalmente como si fuera un globo. Un globo que se encarga de recibir la comida. En las paredes de ese globo está recubierto por una capa protectora, porque el estómago está cubierto o tiene líquido ácido, que ya lo dijimos anteriormente, que el líquido ácido sirve para digerir las comidas. Claro, Entonces, ¿qué pasa? El estómago tiene una capa que protege las paredes de ese ácido. Cuando esa capa protectora se va disminuyendo, el mismo ácido va atacando al estómago y se producen las úlceras. Esa es una de las principales causas de las úlceras. La otra causa que es muy, muy importante y muy frecuente es producto de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. toda la vida. Es una pregunta muy, muy interesante y en las redes sociales es una de las preguntas que más frecuente me hacen. En la vesícula, como tú le dijiste, tiene una función. La vesícula es una pequeña bolsa. Esa pequeña bolsa que se llama vesícula se encarga de almacenar la bilis. Almacena la bilis para que cuando uno coma, esa bolsita, esa vesícula se contrae y expulsa la bilis. Claro, Pero ¿qué pasa? En múltiples ocasiones tenemos que sacar esa vesícula porque está enferma. ¿Por qué? Porque produce piedras o cálculos. claro, Entonces, cuando produce piedra o cálculos y esos cálculos te dan dolor, tienes que sacarlo. claro, Porque si no lo sacas cada vez que comes, vas a tener dolor. Y con dolor no puedes vivir. claro, exacto. Entonces, cuando se saca la vesícula, ya la bilis no va a esa bolsa, no va a la vesícula, porque ya no la tienes, te la sacaron en la cirugía. Claro, Ahora la bilis va directamente al intestino, va la bilis cayendo constantemente al intestino. Y eso en los primeros meses, diría en las primeras 4 a 6 semanas, en múltiples pacientes van a sufrir un proceso de adaptación. Esos pacientes van a presentar episodios de diarrea y para que vean que es lo interesante, muchos pacientes me comentan que les pasa lo contrario, que en vez de tener diarrea tiene estreñimiento. miramos, Quiere decir que la cirugía responde diferente a cada persona. bueno, Tenemos, te puede pasar 3 cosas. Te lo digo porque si bien yo lo opero, yo le pregunto a todos mis pacientes en los meses cómo le va. claro, Tenemos algunos que te dicen, a mí es como si no me hubiese pasado nada, me sacaron la vesícula y ahora sigo viendo el cuerpo bien, no tengo diarrea ni nada. bien, Está la otra versión que te dicen, doctor, en las primeras semanas comencé con una diarrea que fue aumentando, pero de a poco esa diarrea se ha ido disminuyendo y ya ahora puedo ir del cuerpo normal o casi normal como antes. Y tenemos la otra versión que me dice que después de que sacaron la vesícula comenzaron con estreñimiento. Entonces, ¿qué hacer? Si pasan tantas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Esperar y ver. claro, ¿Qué pasa? Te sacan la vesícula, ya tienes que tener en cuenta cuando te sacan la vesícula que muy probablemente tu digestión va a cambiar. perfecto, perfecto, Hay cosas que antes comías y te caían mal, que ahora vas a comer y te van a caer bien. no me digas, Pero así hay cosas que antes te caían bien y que ahora sin la vesícula te caen mal. bueno, Tu cuerpo se está adaptando a no tener claro, vesícula. claro, Entonces, el truco que yo digo, que siempre digo es comer, esperar y decidir. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, me operé la vesícula hace 3 semanas y perfecto, hoy quiero comer asado. ¿Qué le digo al paciente? ¿Quieres comer asado? Perfecto, lo puedes comer. Pero lo que yo te recomiendo es, elige una muy pequeña porción de asado sin grasa, que es ver
come esa pequeña porción y ahora espera 1 hora y ves cómo tu cuerpo reacciona a ese asado. Si no tienes diarrea, si no tienes distensión, si no tienes dolor, con eso ya te está diciendo el cuerpo que puedes seguir avanzando. Ya. Pero si comes ese asado y sientes dolor, distensión, gases o diarrea, entonces te conviene esperar más y ver o intentar dentro de 1 o 2 semanas. Es ver, probar, esperar. Con esa fórmula que le enseño a mis pacientes, le ha ido bastante bien. Claro, claro. O sea que podés llevar una vida normal, digamos, siguiendo los pasos, Sí, claro, porque totalmente. Pero primero, como toda cirugía, tienes que esperar que tu cuerpo se adapte. Y tu cuerpo se va a adaptar. Se va a adaptar. Solo que tienes que tener paciencia. claro, eso es lo Hay que importante, tener paciencia. ver que podés llevar una vida normal. Totalmente. Bien, y vos te hago una preguntita. Vos hablaste recién de la hinchazón. Digamos, ahí tiene mucho que estar relacionado, no el hecho de la vesícula, pero sí la hinchazón que tenés los intestinos, por ejemplo, la cantidad de gases. Porque hay personas que no sufren ni siquiera de dolores vesiculares o de dolores de hígado y siempre están con gases o están hinchados. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué sucede eso? Bueno, esto también es una consulta bastante habitual. Personas que no, la verdad es que no tienen ningún síntoma, que, bueno, ocasionalmente pueden que tenga un poco de diarrea o capaz que tenga un poco de estreñimiento, que son personas normales como tú y yo. Pero ¿qué pasa? Viene a consulta porque dicen, doctor, yo como algo y me hincho. Claro, O tengo gases y no lo puedo expulsar, por ejemplo, o me cuesta expulsar los gases. correcto. Esto es una rama de la medicina bueno, es muy interesante. La estudia el gastroenterólogo, por eso es importante consultar al especialista adecuado de cada enfermedad. Claro. Pero muchas veces se ve que el paciente, sin darse cuenta, hay un tipo de comida que le ocasiona más gases que otro. Por ejemplo, tengo un paciente que me dice, cada vez que como lechuga, me hincho, tengo muchos gases, como si tuviera el cuerpo hecho un globo. Claro. Y resulta que la lechuga le ocasiona eso. Entonces yo lo que te digo es, mientras vas averiguando, mientras vas consultando con el especialista, que es el gastroenterólogo, ve evaluando tu dieta, ves viendo qué alimento te ocasiona eso. Ves viendo, por ejemplo, si te lo ocasiona las frutas, si te lo ocasiona una fruta, si te lo ocasiona el arroz, por ejemplo, también me han dicho, porque es una tarea, literalmente, es una tarea que le mando a hacer a mis pacientes. La leche. Listo, que anote literalmente qué comiste Claro. y vas viendo, porque tú no te das cuenta, pero si anotas todas tus comidas en una semana y anotas a qué hora te dio los síntomas, vas viendo, oye, pero yo almorcé todos los días con pan y después de que comí el pan tenía la distensión. Entonces ya vas viendo, bueno, voy a probar. Ajá, ¿Qué perfecto. pasa si retiro el pan? Ajá, perfecto. Y una vez que lo retiras, puedes ir mejorando. Perfecto. Perfecto. Porque hay gente, por ejemplo, que toma leche, por decirte, o café con leche, Claro, y se siente completamente pesado después. Y bueno, te cuento, a mí me pasó eso. Yo fui prácticamente paciente con la leche. no me digas. Tenía una vida totalmente normal, perfecto. Tomaba leche todos los días, pero de repente notaba que todos los días estaba con distensión, que no podía eliminar los gases, que estaba inflado. Y yo no entendía por qué. Entonces, ¿qué hice? Me anoté todas las comidas en la semana y hasta que vi, qué raro, cada vez que tomo leche me ocasiona esto. Bueno, voy a probar. Dejé las leches y fue mi remedio. Digamos que por ti inteligente actuar por descarte, ¿no? O sea, va analizando. Claro. Bueno, muy Todos estos métodos que te digo, yo mismo los aplico para ver si funcionan. bien. Y tiene algo que ver con las hemorragias digestivas. Tiene algo que ver. Son las hemorragias. Porque ¿Qué? La distensión, perdón, repíteme la pregunta. las hemorragias digestivas tienen
también algo que ver en eso? ¿O es algo que... No, las hemorragias digestivas es otro tema. No están relacionados. No están relacionados. Perfecto. ¿Y por qué se No. producen las hemorragias digestivas? Perfecto. Las hemorragias digestivas se dividen en grandes rasgos en dos. La alta, que es cuando uno vomita sangre, Sí. hemorragia digestiva alta, Sí. o las bajas, que generalmente se produce cuando la materia fecal es de color negro, pero no quiere decir color oscuro, color marrón, no, color negro. Negro. Es como si fuera de este color, Exacto. negro, Exacto. como alquitrán, con un olor muy, muy fuerte. Eso es una característica de la hemorragia digestiva. O esa es característica de la hemorragia digestiva cuando es alta. Pero si tienes una hemorragia digestiva baja, vas a ver una materia fecal con sangre roja, roja rutilante. Ahora, las causas son múltiples. Pueden deberse a úlceras, si son de hemorragias digestivas altas, a úlceras en el duodeno, a úlceras en el estómago, a pequeñas venas que están en el esófago. También se pueden deber a tumores en el intestino si son bajas. Se pueden ver a hemorroides, que es una causa muy frecuente de sangrado, las hemorroides. Sí. Las causas son múltiples. O sea, tener una hemorragia digestiva no es un diagnóstico. Es que el cuerpo te está avisando que hay algo que tienes que evaluarte. Normal. Y aunque tengas una hemorragia digestiva por hemorroides, tienes que ir a evaluarte, porque es lo que yo creo que te lo estoy diciendo desde acá, pero no estoy seguro. Tengo que verte para ver si es por hemorroides o si es por otra cosa. Perfecto. Porque muchas veces la hemorragia digestiva te puede indicar un signo de alarma de que algo está pasando por dentro. Por eso es importante la evaluación, más cuando tienes la hemorragia digestiva. Perfecto. Y doctor, en el caso de nuestra provincia que sufre una situación estival en esta zona, en esta época, muy fuerte, el caso de las hemorroides, que ya lo charlamos alguna vez, pero muy superficialmente en ese momento, pues no tenemos mucho tiempo. Contame un poquito, ¿cómo las evitas? ¿Cómo evitas las hemorroides y qué son las hemorroides en definitiva? Claro. Para que lo entiendas fácil, las hemorroides son pequeñas venas, que todas las tenemos, ojo. Yo tengo hemorroides, tú tienes hemorroides, pero tenemos hemorroides que son sanas. Claro. ¿Qué pasa? Cuando esas venas se enferman, es lo que ocasiona la enfermedad hemorroidal, que comúnmente te llaman, ahí tienes hemorroides. Cuando tienes esas venas enfermas, inflamadas, es que nosotros decimos comúnmente que tenemos hemorroides. Entonces las hemorroides son esas venas enfermas. Correcto. Sangran porque las venas generalmente son muy delicadas. Una vena normalmente tú la puedes pinchar y sangra, pero una vena enferma solamente con el roce de la materia fecal puede sangrar. Claro. Por eso uno de los síntomas más frecuentes es que el paciente vaya al baño, defeque o vaya del cuerpo y vea sangrado. Ah, Esa es la razón, porque las hemorroides son esas venas enfermas muy delicadas. claro, están muy inflamadas. Ahora, exactamente, las paredes están muy delgadas. Muy débiles. Ahora, si tienes materia fecal muy dura, es como si pasara por las hemorroides una piedra que la parte y sangra. Correcto. Entonces, si tienes hemorroides, la primera cosa que tienes que hacer es tratar de que la materia fecal no sea dura. Porque si tienes la materia fecal blanda, es probable que cuando pases por la hemorroide no la pases. No nos lastima. Pero si tienes la materia fecal dura como una piedra, la va a partir y vas a sangrar. Va a sangrar. Ahora, doctor, ¿qué solución hay para ese tipo de situaciones, como por ejemplo la hemorroides? Sí. ¿Es quirúrgico o hay otro método para curarlo? Todo depende del grado y de la situación que tenga las hemorroides. Afortunadamente, la mayoría del tratamiento es no quirúrgico. Ah, no. Yo tengo pacientes que lo he seguido por años sin manejo quirúrgico y llevan una vida totalmente normal. Digamos, Cuando tienes hemorroides y estas están inflamadas,
primero necesitas una evaluación por el especialista y luego un tratamiento médico. En múltiples casos utilizamos pastillas, utilizamos cremas, Perfecto. y luego de eso, lo más importante, que te lo digo a ti, te lo digo a mis pacientes, te lo digo a ustedes, es el estilo de vida. Si no cambias la manera de ir del cuerpo, no hay tratamiento que te funcione. Si tienes hemorroides y tienes materia fecal como una piedra, yo te puedo dar cualquier tratamiento que cada vez que vayas del cuerpo con mucha fuerza, mucho pujo, la vas a sangrar. Sí, lastimando. Por eso es fundamental el estilo de vida. La dieta es fundamental, especialmente en las hemorroides. ¿Qué pasa? Muchas veces, cuando uno tiene hemorroides muy grandes o muy sangrantes, allí vamos a una solución quirúrgica. En esos casos, las hemorroides sí se operan. Pero en la gran mayoría, con el tratamiento médico suele resultar bastante bien. Bueno, Jair, yo antes ya para terminar, quiero hacerte una pregunta sobre la cirugía bariátrica. Y hay otro tipo de... Me encanta ese tema. Sí, y hay otro tipo de cirugía, ¿me entendés? Es el Losem, ¿verdad? No es un medicamento, es un medicamento, Medicamento. Bien, contame un poquito, ¿qué es la cirugía bariátrica y la cuestión medicamentosa, o sea, el Losem? Sí, perfecto. Bueno, cirugía bariátrica actualmente estoy haciendo en Lanús. La cirugía bariátrica es una cirugía que se utiliza en personas obesas y además de esto en personas que tengan enfermedades relacionadas con la obesidad. Por ejemplo, si una persona es obesa, tiene diabetes, que es azúcar en sangre, y tiene hipertensión y es obesa, nosotros vemos unos parámetros y si esos parámetros son adecuados, son candidatos a una cirugía bariátrica. En la cirugía bariátrica lo que hacemos nosotros es te cortamos una parte del estómago para que el estómago, en vez de ser un globo, sea un tubito delgadito y por ende con cualquier comida te llene más rápido. Ese, por ejemplo, es el tipo de cirugía bariátrica que más frecuente se hace. Hay otros tipos, pero bueno, ese es el más frecuente, que se llama slip o manga gástrica, porque el estómago pasa a ser de un globo a un tubito, que hace que comas menos y que la comida baje mucho más rápido. Bien. Ahora, en otros pacientes está indicado el medicamento, que fue el que nombraste. Si bien se ha demostrado que es bueno porque te puede disminuir el peso, te puede disminuir de un 10 a un 15% de tu peso. Por ejemplo, si tienes 100 kilos, te puede hacer bajar 15 kilos. Bien. Este medicamento bien indicado es bueno y se está utilizando bastante. La cuestión es que este medicamento tienes que seguir tomándotelo o aplicando para que siga haciendo efecto. Una vez que Inspiración. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Vitin Silva vas a empezar. Con Vitin Silva e inspiración. Saludablemente tu nuevo... Se nos termina el tiempo. Esperemos que les haya gustado la entrevista con el doctor Jair Molina. Él es colombiano, vive en Buenos Aires, está trabajando en el hospital público y bueno, se dedica a la cirugía gástrica. Muchísimas gracias, doctor Jair Molina, desde acá. Seguramente en algún momento lo va a ver al programa, si no lo está viendo, digamos, por el sitio web. Y te quiero contar que este programa se va a repetir el jueves a las 2 de la tarde y que nos puedes seguir en YouTube y en Facebook en Saludablemente. ¿Ah? Ahí si te gusta el programa le metes un like, un dedito y lo compartís. Bueno, mis queridos amigos, y les habla Vitin Silva, se despide de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. La idea era conseguir un médico como todos los que han aparecido en este programa durante el año pasado, para que podamos seguir entrando a tu hogar y llevarte una mejor calidad de vida a través de los consejos médicos. Abrazo grande para todos, nos estamos viendo
la semana que viene, si Dios lo permite, y mañana estamos en la otra historia. Abrazo grande para todos. Nos vemos. Chao. La salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor, con cuerpo activo y mente despierta. Y Team te espera con la salud, es lo natural. Cuando el cuerpo, la mente quieren brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Con Bikini y Silva en energía, prende salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor, con cuerpo activo y mente despierta. Y Team te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos sanos que podés aplicar con entrevistas, datos y diversión. La salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor, con cuerpo activo y mente despierta. Y Team te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Con de vivir bien es lo natural.